Rabietas. En los niños bajo la condición del desorden de déficit de atención e impulsividad y en la del espectro autista, son comunes las manifestaciones de descontrol emocional. Las madres de estos niños lo saben muy bien, porque las sufren con frecuencia. En estos casos, las pataletas, rabietas, berrinches, corajes, caprichos, enojos y otras manifestaciones emocionales se prolongan durante toda la niñez. Esto es debido a la impulsividad. También depende mucho del carácter del niño. Sin embargo, es muy importante realizar una educación emocional desde que los niños son pequeños. Algunas veces, las rabietas y los berrinches nos sacan de nuestras casillas y nos hacen perder el control. Cuando esto ocurre, nos desesperamos y se nos olvidan una serie de recursos que podemos utilizar. Esta lista de documentales es una especie de inventario de estos recursos, ordenados de acuerdo a la edad del niño en que los podemos aplicar. También es necesario recordar que estos recursos no están dirigidos a niños ordinarios, sino a niños en condición de educación especial, y que esta no es una propuesta, sino una presentación para que cada padre los seleccione y los modifique de acuerdo a su experiencia y su propio estilo. Extinción. El recurso básico y que generalmente funciona es la extinción. Consiste en ignorar al niño mientras hace su rabieta hasta que se agote. Esto es en ocasiones difícil, porque cuando el niño siente que no le hacen caso, más exacerbado y prolongado es su berrinche. Por otro lado, para el padre resulta más desesperante esperar a que se agote un berrinche de su propio hijo que el de un niño extraño. El objetivo de este entrenamiento es transmitirle al niño la experiencia de que no se consigue nada con los berrinches. Es importante recordar las indicaciones del protocolo recomendado para esta situación. No repetir la indicación, explicar una vez o no dar explicaciones, no discutir, expresión verbal y corporal neutra. En la primera etapa de la extinción, que puede durar varias semanas, aumenta la determinación del niño y la fuerza de sus berrinches. En la segunda etapa, que puede durar varias semanas o meses, el niño va paulatinamente suprimiendo y disminuyendo la intensidad de los berrinches hasta adaptarse y acostumbrarse a que no le van a hacer caso. Posteriormente, el niño ya adaptado puede volver a hacer rabietas ante situaciones nuevas, fenómeno conocido como recuperación espontánea. Hay que aplicar la misma técnica. Este procedimiento funciona si hay consistencia. Esto quiere decir que no se le debe hacer caso al niño en forma continua. Todos los adultos, en todos los casos, sin excepciones, sin segunda oportunidad. Para compensar efectos sentimentales negativos para el niño, es recomendable acompañar esta técnica con otras estrategias, como puede ser, por ejemplo, distraerlo con otro interés. Suprimir las rabietas puede ser un proceso frustrante para el niño, pero siempre es algo muy difícil de realizar para los padres.